Buenos días a todos, bienvenidos a la nueva videoconferencia en la que vamos a hablar de el régimen disciplinario y de los despidos por razones disciplinarias fundamentalmente. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer en forma directa a consultas@dediego.com.ar, que en la medida que lleguen durante la conferencia yo les voy a tratar de responder intercalada en los distintos temas, y en el caso de que no hayamos contestado las preguntas, junto con el material que van a recibir después todos, con todos los slides, van a recibir la respuesta por escrito. Les recuerdo que las próximas dos videoconferencias son el 16 de noviembre, donde vamos a hacer un repaso estadístico completo de todos los indicadores del año 2017, con todas las tendencias y las predicciones para el 2018. Con lo cual va a ser una reunión más vinculada con los números que con otros temas, aunque, como siempre, en la jornada de actualización damos las novedades sobre convenios colectivos, las novedades sobre grandes conflictos, si llega a haber alguno que tenga trascendencia para distintas actividades, y por supuesto todas las novedades legislativas que se vayan presentando. Como segunda videoconferencia, el 23 de noviembre vamos a hacer una vinculada con nociones en general de liquidación de sueldos, para también tratar, y por eso elegimos este tema, el régimen de vacaciones y el de aguinaldo, que va a ser de liquidación, va a ser objeto de liquidación a partir del mes de diciembre, o a partir del comienzo de las vacaciones en las empresas. Así que vamos a tratar liquidación de sueldos, pero con particular énfasis en los temas que tienen que ver con fin de año. Así que 16 de noviembre tenemos la jornada de actualización, y el 23 de noviembre tenemos liquidación de sueldo con énfasis en aguinaldo y vacaciones. Bueno, vamos a comenzar con el denso temario que tenemos hoy, con la primera slide, que está referido a la temática que da origen, o a los fundamentos jurídicos que dan origen al poder disciplinario que tiene el empleador. Recuerden ustedes que, como lo pueden visualizar en el slide, el poder de atribución del principio de autoridad no solamente es un poder de atribución nacido del mundo real, en donde el dueño del capital, el dueño de la tecnología, es el que se autoatribuye la facultad de organizar y de dirigir la empresa. También surge de la ley, ¿no? Entonces ahí tenemos el artículo 64, donde está el poder de organizar; el artículo 65, donde está el poder de dirigir, o sea, de dar órdenes; el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que permite los controles; y después tenemos como mecanismo de refuerzo, a partir del artículo 67, como mecanismo de refuerzo del principio de autoridad, el poder disciplinario. En el medio, además del poder de control, de dirigir y de organizar, tenemos además el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo a través del ius variandi. Y el principio de autoridad está basada además en dos pilares que tienen que ver con la conducta que es esperable del buen empleador y del buen trabajador, que está radicada en el principio de buena fe, y el principio genérico de colaboración, que está en el artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de que el espíritu que uno no tiene cuando lleva adelante un emprendimiento, donde lleva adelante una empresa o una organización, es el espíritu de colaboración. De modo tal que cuando una persona asume la responsabilidad de trabajar, no lo hace solamente en forma estricta en relación con las
pautas de contratación que ha tenido en el momento de iniciar el contrato, sino que hay una obligación genérica de ambas partes, tanto del empleador como del trabajador, de integrar la comunidad productiva a través del espíritu de colaboración. El deber de buena fe, que parece ser un principio genérico y muy teórico, tiene mucho contenido cuando uno lo lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno se desenvuelve, como dice la doctrina, como un buen trabajador o como un buen empleador, orienta sus decisiones en función de lo que se debe esperar de cada persona como conducta frente al desarrollo de su tarea, de su función. Y el espíritu de estos principios es que la conducta no está específicamente determinada en detalle, ni en la ley, ni en el convenio colectivo, ni en el contrato individual, sino que la conducta debe estar orientada por el principio en función del cual la persona debe tratar de contribuir a completar, a cumplir con sus funciones dentro de la organización. A pie de página tienen los artículos más importantes de este primer slide. ¿Cuáles son las fuentes? Y esto es importante tenerlo en cuenta, que tenemos para poder desarrollar el tema del poder disciplinario, del poder de autoridad de la compañía, y cuáles son, como todos los poderes y atribuciones que tienen las personas, los sujetos, cuáles son los límites a esos poderes. Bueno, básicamente tenemos cuatro grandes fuentes. La primera son las obligaciones nacidas de la legislación, ya las hemos resumido. La segunda provienen de las normas que las partes se proclaman y se aprueban recíprocamente a través de los convenios colectivos. Por eso se denomina a esta fuente de autorregulación, porque es una atribución especial que tiene el mundo del trabajo, que a través de los convenios colectivos las partes se pueden dar sus propias normas y que una vez obtenida la homologación del Ministerio de Trabajo, estas normas tienen un poder normativo similar a los de la ley, el famoso poder y efecto erga omnes al que se le atribuye a los convenios colectivos homologados o aquellos que son registrados y no requieren homologación, pero que son obligatorios. Luego tenemos la tercera fuente, que ha adquirido mucha importancia porque nuestra legislación es anacrónica, nuestra legislación es muy antigua y entonces se ha quedado en el tiempo y no está a la altura de las circunstancias y de las nuevas formas de organizar el trabajo, mucho menos está a la altura de las nuevas tecnologías. Entonces, la tercera fuente que ha adquirido un rol protagónico muy importante es el contrato individual, porque todo aquello que no está previsto en la legislación, las empresas han tratado de sustituirlo por cláusulas contractuales específicas que se pactan con cada trabajador al momento del ingreso o al momento que se incorporan estas nuevas formas de organizar el trabajo o estas nuevas tecnologías. El ejemplo típico son los códigos de ética o los códigos de conducta que se han elaborado en la mayoría de las empresas corporativas, que fijan una cantidad de reglas, pero que al principio eran reglas muy genéricas. Hoy hay normativas en el contrato individual muy importantes vinculadas con el uso de las herramientas informáticas, con el uso del correo electrónico, con los controles que quiere ejercer el empleador sobre el contenido de la documentación que circula a través de las herramientas informáticas de la corporación, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tenemos un escenario como el de Argentina, cuya legislación responde a las fuentes y los principios de la Segunda Guerra Mundial y no ha sido actualizada, piensen ustedes que en toda nuestra normativa no hay una sola referencia a las nuevas tecnologías, ¿no? Salvo alguna excepción muy rara en algún convenio colectivo que empieza a hablar de teletrabajo o de home office o de call centers. La verdad es que salvo esas excepciones,
Toda nuestra legislación está ligada a la posguerra y por lo tanto, en el momento que se aprobó, ni siquiera existía el fax. De modo tal que este anquilosamiento que sufrió la legislación fue reemplazado en gran medida por los contratos individuales. Así que vamos a hacer muchas veces referencia a esto de los contratos individuales, donde la legislación tiene muchas falencias o directamente no hay ningún tratamiento. Conviene utilizar el reglamento interno de empresa, el código de ética, el código de conducta, para tratar de ajustar la conducta de los sujetos a las nuevas herramientas que existen. Pongo un dato muy importante para que todos ustedes que me están escuchando tengan en cuenta, es que gran parte de las sanciones disciplinarias que la justicia invalida, o sea que la justicia determina que no reúne los requisitos de validez, es por no haber cumplido con las reglas digamos, materiales básicas, que son determinar con claridad cuál es la falta de incumplimiento, notificarle al trabajador por escrito, y si se trata de una sanción disciplinaria basada en suspensión, que el plazo sea claramente establecido en la sanción disciplinaria. Todo esto tiene que estar contenido en la notificación. Entonces la notificación muchas veces es invalidada, la mayoría de los casos, por no haber precisado las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron los hechos. El día, la hora, cuándo ocurrió, qué ocurrió. Segundo, no haber descrito razonablemente los hechos. Por ejemplo, nosotros hemos visto muchas veces sanciones que están enunciadas como habiendo cometido una falta que implica pérdida de confianza. Y no se describe cuál es la conducta que implica esa pérdida de confianza. La verdad que esa sanción tiene una falla esencial en la notificación. O sea que la notificación tiene que tener claramente descritos los hechos, las razones de tiempo y lugar, y por supuesto, si la sanción es una suspensión, especificar con mucha claridad los días de suspensión que se le aplican al trabajador. Porque después veremos que si el trabajador impugna esta sanción, una de las formas de resolver la sanción es disminuir la cantidad de días de suspensión, por ejemplo. Vamos a ir viendo algunas preguntas adicionales por los temas que estamos desarrollando. Bueno, Norberto, ¿te acuerdan que no decimos nunca cuál es la empresa? Nos pregunta si se pueden hacer las notificaciones por una simple nota. Si la nota reúne los requisitos que estábamos viendo, no hay ningún inconveniente. Tiene que tener el membrete de la compañía, tiene que estar dirigida específicamente al trabajador, y en ese caso el trabajador tiene que firmar que se notifica de la sanción. La firma del trabajador no implica la aceptación de la sanción, implica la notificación. Muchos trabajadores, cuando firman la nota, dicen que se reservan derechos, y eso no hay inconveniente que lo hagan, pero lo que sí es importante es que si yo le notifico por nota, el trabajador firme la nota que yo le presenté, para lo cual se queda con el original y la firma del representante de la empresa, y nosotros nos quedamos con la copia, con la firma del trabajador de que se notificó. Nos pregunta también Norberto si es necesario, después de que el trabajador haya firmado que se notificó, que se ratifique la sanción por una carta documento. No es necesario. Si yo puedo demostrar que la persona fue notificado en forma fehaciente. Acá habría una consulta de Carlos, que es complementaria de la de Norberto, que es muy interesante. Dice si se puede aplicar una sanción disciplinaria por vía del correo electrónico. Bueno, voy por la respuesta más fácil. Si el correo electrónico tiene firma digital, recuerdan que es la firma esta que se registra a través de determinadas agencias, en donde uno
después de mostrar su identidad, le conceden una firma digital que es única y que está perfectamente predeterminada como la firma exclusiva de la persona que la registró. Obviamente, esa notificación por correo electrónico dirigida al trabajador y firmada con firma electrónica por el representante legal de la empresa es perfectamente válida. Lo que hay que hacer es también asegurarse la notificación en el sentido de que exista el acuse recibo del trabajador para que el trabajador también cuente con un elemento formal en cuanto a que recibió esa notificación. ¿Qué ocurre cuando el correo electrónico no tiene firma digital y que lo que hay sí es el correo electrónico identificado con la dirección corporativa de la empresa? Existe en tribunales alguna reticencia al reconocimiento de los correos electrónicos, con alguna excepción. Por ejemplo, en este momento hay algunos juicios laborales en donde se discuten los temas de los hechos que dieron origen a un despido en el intercambio no telegráfico, sino en el intercambio de Internet, y se pide la pericia electrónica para que un experto acredite que ese intercambio es válido y que se realizó entre las partes. ¿Cuáles son los elementos que ofrecen alguna duda todavía sobre el intercambio de estas notificaciones por Internet? La primera duda y la más importante es que no podemos tener la certeza de que el trabajador es el que la recibe y el trabajador es el que contesta, a pesar de tener su propio correo, porque puede haberlo operado desde su correo un tercero. Lo que sí termina dando valor al intercambio de correos electrónicos es cuando hay respuesta. Al haber respuesta y que la respuesta además sean copiados varias personas en simultáneo que pueden todos acreditar que recibieron esos correos y que los recibieron de las personas correspondientes, y cualquier otra demostración adicional por vía testimonial, termina determinando que una nota por escrito o un correo electrónico tendrían prácticamente casi el mismo valor. Una nota, me refiero, por escrito firmada por el empleador, o una nota por escrito firmada por el empleador con el acuse recibo del trabajador, o el intercambio de notificaciones donde se aplica una sanción disciplinaria por medio de un correo electrónico que tenga la respuesta del trabajador rechazándolo, copiando a otros integrantes de la empresa a los efectos de impugnar la sanción y de pedir la revisión y que se la deje sin efecto, etcétera. Todo ese proceso de intercambio termina validando el intercambio por correo electrónico. Muchas empresas, cuando se visualizan que hay estos intercambios y que el caso reviste cierta gravedad porque termina, por ejemplo, en un despido directo o en un despido indirecto del mismo trabajador, muchas veces las empresas lo que hacen es solicitarle al escribano que tome debida nota de constatación de todo el intercambio por Internet, de correos electrónicos, para darle fecha cierta y darle verosimilitud a ese intercambio, utilizando para ese fin los registros que hay dentro del sistema que tenga cada empresa. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero claramente el tema de las notificaciones en la era electrónica empieza a tener mucha relevancia en cuanto a las comunicaciones por correo, por email, o a las comunicaciones por WhatsApp y demás, y a la necesidad de que a veces se utilizan estos medios y no el correo formal con una carta documento o con un telegrama. A ver, acá tenemos muchas preguntas de una sola empresa, vamos a tratar de ir contestándolas. Bueno, una justo nos habla del WhatsApp. ¿Qué valor tiene el WhatsApp como medio de comunicación, por ejemplo, para dar aviso de enfermedad?
Bueno, el WhatsApp tiene pleno valor para dar el aviso de enfermedad. Lo que nosotros recomendamos es que esto se incorpore dentro del reglamento interno de la compañía a los fines de que la empresa cuente con una cobertura formal. Esto quiere decir, pequeño reglamento de notificaciones de enfermedad, dado que usted cuenta con el celular, número tal, etcétera, etcétera, y con el número correspondiente de WhatsApp. Cada vez que se encuentren con problemas de salud que le impidan o que usted visualice que le impida la concurrencia al trabajo, nos dé aviso de la enfermedad a los fines de remitirle servicio médico, de cumplir con su atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Así que el WhatsApp es parte de este reglamento que nosotros recomendamos observar, no solamente para la lucha contra el ausentismo, sino también para la utilización de todas las herramientas electrónicas, informáticas, digitales que utiliza la empresa, tanto los fierros, o sea, tanto el hardware como el software provisto por la empresa para cualquier propósito. La notificación del despido también es recepticia, con lo cual volvemos en este slide a tener en cuenta el cuadro que les di de domicilio durante la conferencia. La notificación del despido, para ser válida, tiene que haber llegado a manos y haber sido notificada directamente al trabajador. Cuando el trabajador cambia de domicilio y no lo informa, hay una obligación de mala fe por parte del trabajador, o mejor dicho, el trabajador incurrió en mala fe y por lo tanto, para la empresa, esa notificación es válida. Si el trabajador por alguna razón se desea reintegrar y la empresa por supuesto le niega el acceso porque lo ha despedido, la intimación que curse el trabajador a la empresa le permite al empleador contestar al que está intimando en esa carta de documento y por lo tanto encontrar el domicilio. Así que tengamos en cuenta que tenemos que la notificación hacerla sí o sí al domicilio del trabajador, porque todo lo que tenga que ver con sanciones disciplinarias y despidos se perfecciona en el momento que lo recibe el destinatario. Existe la posibilidad también de que las personas estén ausentes fuera del país o estén cumpliendo obligaciones alternativas en otros ámbitos y cuando se lo intime no cumpla con los requisitos y venga tiempo después y diga que lo que pasó acá, yo les avisé, yo les notifiqué, nadie notificó y en definitiva la persona está en una especie de limbo. La mayoría de nuestra jurisprudencia ha resuelto que esas situaciones hay que resolverlas en favor de la continuidad del vínculo y si no es posible, en favor de la búsqueda de una solución negociada de las indemnizaciones. A partir de los slides que siguen, en total son creo que 8 o 9, tenemos a mano izquierda el tipo de indemnizaciones que están reclamados en la legislación laboral argentina y que hoy representan más del 80% de los juicios. ¿Cuáles son las sanciones por no emitir los respectivos certificados? Que son 3 veces el salario, la mejor remuneración del trabajador, y donde están reflejadas todas las prestaciones que podían llegar a ser consideradas anómalas o contrarias al sistema jurídico, al derecho, y en su caso, frente a todas las situaciones en donde el trabajador por distintas circunstancias tiene prestaciones que son dudosas, el celular, la notebook, etc. Entonces, por un lado tenemos obligación de entregar certificados en un determinado plazo. La ley da un plazo muy, muy corto de 48 horas, que es de cumplimiento imposible porque la AFIP entrega los certificados ni a bien estamos al día con las cargas sociales. Si no lo estamos, por ahí tenemos una demora de un mes. Bueno, la mayoría de los que trabajan en Argentina ya sabe toda esta historia y entonces se tratan de notificar, se tratan de
de poner en la regularidad de la documentación rápidamente y luego tratan de hacer el reclamo de las condiciones remunerativas y no remunerativas, alegando que se le impusieron condiciones que no se corresponden con la legislación. Así que tenemos un riesgo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para todos, tenemos un riesgo de alguna significación en todo lo que es el despido indirecto del trabajador, cuando existen prestaciones que por su naturaleza y característica pueden ser consideradas ajenas al contrato de trabajo. Por último, hay un recurso que nosotros siempre mencionamos, recurso que hay que tomarlo con mucho cuidado. Es lo mismo, este recurso es idéntico o muy parecido a lo que ocurre con el trabajador renunciante que cobra todas las indemnizaciones, ¿no? La renuncia de por sí no da derecho al pago de indemnizaciones. Es más, la renuncia entraña el no pago de ninguna indemnización, salvo la regularización del tema de las vacaciones, salvo el pago del aguinaldo. Entonces, volviendo al punto anterior, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo invocamos la intervención de los más ancianos en todo lo que tenga que ver con la desvinculación de la relación laboral, que además está cercana a la jubilación, la utilización del despido con causa, con criterio para evitar que después se transforme en un juicio con una cantidad de reclamos muy importantes que pueden desvalorizar considerablemente la posición empresaria y condenarla a pagar todas las indemnizaciones y los recargos. Y por último, hay que tener en cuenta que no da lugar al pago de ninguna indemnización toda extinción que se ha producido cuando, por definición, no genera ningún pago a favor del trabajador de parte de la empresa. Que es el caso de la empresa que dice, no, con don Juan tenemos una muy buena relación, se va a retirar para jubilarse, le faltan 3 años, pero nosotros le vamos a pagar los aportes y contribuciones, y don Juan se va, cobra sus diferencias, su salario, su aguinaldo y sus vacaciones, y a los 4 meses nos viene una carta documento que don Juan se arrepintió y que en realidad lo están discriminando, y que lo están discriminando por razones de la edad, y entonces empieza todo un reclamo originado en estas situaciones fronterizas, en donde uno está en el medio de dos corrientes dogmáticas y doctrinarias lo suficientemente sólidas como para que generen dudas en nuestra jurisprudencia. Hablando con ministros de justicia y hablando con los funcionarios de la justicia del Poder Ejecutivo, digamos de los ministerios de justicia del Poder Ejecutivo, la mayoría se inclina por sostener que frente a situaciones dudosas es preferible que la empresa recurra, por ejemplo, al retiro voluntario. Porque el retiro voluntario genera en la persona el beneficio o la ventaja de querer desarrollar su futuro sobre la base de mayor independencia, de mayor autonomía, y entonces habría vocación de la empresa por pagar las indemnizaciones legales y no habría vocación por pagar retainers o mecanismos de retiro anticipado. Entonces se busca como salida el retiro voluntario. Les recuerdo que existen fallos y jurisprudencia promovida por un ex magistrado muy destacado que fue Antonio Vázquez Vialar, en donde una renuncia seguida de una indemnización, como la renuncia no da derecho al pago de ninguna indemnización, correspondía considerar que esa desvinculación era fraudulenta y ordenar el pago de las indemnizaciones por despido. Entonces, ojo que tenemos fallos un tanto agresivos y que tal vez no de los fallos que podemos considerar de los más armónicos, pero tenemos fallos que indican que toda persona que pretenda la indemnización tiene derecho a ella si renunció y hubo un acuerdo económico con el propósito de retasearle la indemnización por despido. Entonces,
aplicando el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador se consideró con derecho de reclamar la suma en el lugar en donde se encontraba y recolectar una muy buena indemnización por efecto de que la empresa, por distintas circunstancias, lo había condicionado para que no la cobre. En función de esto ya hemos terminado entonces con el temario. Les recuerdo las videoconferencias que tenemos previstas en el mes de noviembre. 16 de noviembre, jornada de evaluación, donde vamos a ver todo el cuadro estadístico del año en materia laboral y vamos a preparar todos los pronósticos de los cuales ya estuvimos dando algún anticipo en la reunión de la semana pasada que hicimos sobre actualización. Y el 23 de noviembre vamos a hacer todo un repaso de liquidación de sueldos, poniendo en particular énfasis en las prestaciones que tienen que ver con fin de año, o sea, las indemnizaciones que se pueden llegar a pagar en materia de preaviso, en todo lo que tenga que ver con la liquidación de las vacaciones y del aguinaldo, en definitiva, todo lo que tenga que ver con las prestaciones que van a sufrir cambios de fin de año en estos meses de noviembre y diciembre. Reitero la fecha, 16 de noviembre, jornada de actualización, 23 de noviembre, jornada de liquidación de sueldos y jornales. También les pedimos, y aunque hacemos circular siempre la agenda, de que en la medida de lo posible, cuando ustedes se inscriben en este tipo de jornada, como ocurrió hoy, como ocurrió en las últimas videoconferencias, nos anticipen las preguntas que tienen interés en que desarrollemos las respuestas, en que desarrollemos el caso, porque eso es lo que da mayor valor agregado al curso en el sentido de que los alumnos son más protagonistas que en una simple clase de magistral y nosotros les podemos proveer antecedentes de la más variada factura porque nuestros profesores en el IAE también desarrollan actividades en el interior y traen siempre los casos más notorios. Así que para completar el cuadro les diría, sería muy bueno para todos que la reunión que está prevista para resolver estos temas en las próximas videoconferencias sean constructivas como creo que han sido estas últimas y no dejen de enviarnos las inquietudes, las preguntas y nosotros a todo lo que